Recording is on. Muy bien, ya se empezó a grabar. Bueno, vamos a iniciar entonces los contenidos de la clase. Estaba comentando con Andrea, que fue la persona que entró aquí hoy a la clase, que las fechas están muy justas, no hubo cambios en el calendario académico, se quedó tal cual como estaba, entonces eso nos pone a correr un poquito. Entonces, por eso la fecha es tal cual y como está. Entonces, no la semana que viene, sino la otra arriba el martes, pues el examen. Entonces, vamos a ver ahorita un problema de momento de inercia, después vamos a ver cómo se calcula el torque y aplicar la segunda ley de Newton en rotación. Eso, hasta ahí llega la clase de hoy. Bien, Andrea, cuando tienes cualquier duda, me escribes por el chat o levantas la mano y yo te doy el derecho de palabra. A ver, aquí lo más importante es saber hallar el momento de inercia. Entonces tienen que ver cuánto, el cuerpo rígido, como dijimos en la clase pasada, su nombre lo indica, no se deforma, siempre mantiene la misma forma. Entonces fíjese, este cuerpo rígido está formado por una barra. ¿Estás viendo el puntero, Andrea? ¿Se ve el puntero? Sí, profe. Ajá, perfecto. Por una barra, un cilindro y una masa puntual. Entonces hay que ver, casi siempre nos piden los momentos de inercia con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z. ¿Ok? Entonces hay que ver por dónde le pasa ese eje al cuerpo que estamos analizando. Como esto es un cuerpo rígido formado por varios cuerpos a la vez, entonces hay que hallarlos por separado. Entonces aquí tenemos, como les dije, una barra, un cilindro y una masa puntual. Siempre me piden el momento de inercia con respecto a uno de los ejes. En este caso el eje Y es perpendicular a la pantalla de ustedes. No crean que es inclinado así, no, no. Es saliendo de su pantalla. El eje Y es horizontal y el Z es el vertical, ¿no? Entonces primero me piden el X, después el Y, después el X y después el Z. Entonces, como lo primero que vamos a hacer es el Y. El Y entonces sería el momento de inercia de la barra, el momento de inercia del cilindro más el de la masa puntual. Entonces, fíjese dónde está el eje Y es horizontal. El eje Y le pasa a la barra por un extremo. ¿Ok? Entonces, tenemos que ver cuál es el momento de inercia de una barra delgada. Cuando hablamos de barra delgada es que el radio es muy chiquitico, cuando el eje le pasa por el extremo. En el cilindro no pasa por el cilindro, entonces tenemos que buscar un eje paralelo al eje Y que pase por el centro de masa del cilindro. Si le pasa por el centro y es paralelo a Y, entonces le pasaría por todo el centro y a lo largo. ¿Okay? Y a la masita puntual, esa sí no hay ningún problema, pasa por encima de ella. Entonces, el momento de inercia del cuerpo rígido con respecto al eje Y es la barra, el cilindro y la masa puntual, todas con respecto al eje Y. Vamos con la barra. Dijimos que le pasaba por el extremo. Esto se lee en la tabla. ¿Ok? El momento de inercia del centro de masa en la tabla con respecto al centro de masa más la masa por la distancia al cuadrado. Esto es Steiner. D es la distancia entre el centro de masa y el eje. Entonces, en este caso, la barra, por aquí el centro, si la barra mide 2 metros, le pasa por, así, ¿ves? Perpendicular por 1 metro, que es la mitad de la barra. Entonces, lo leemos en la tabla. En la tabla, esas tablas van a estar en sus, ¿cómo se llama? En sus formularios. Y es un doceavo de la masa de la barra por la longitud al cuadrado. La masa de la barra es 2 y su longitud es 2. Y la distancia de donde está el centro de masa de la barra al eje Y es L medio, ¿sí? Porque por aquí el centro de masa, entonces, L medio. Entonces, aquí se ve, centro de masa, ¿ves? L medio, al eje Y, la mitad. Entonces, L medio es al cuadrado y se halla 2,67. El cilindro, lo que yo les dije, le pasa un eje paralelo a Y, le pasa por el centro de masa. Y es en este caso, esta distancia, para poder aplicar Steiner, es la longitud de la barra más el radio del cilindro. Hay que tener mucho cuidado y no aprenderse esto de memoria porque
no todo el tiempo son iguales. Hay que ver es dónde está el eje Y y dónde está el centro de masa. Entonces, en este caso, la longitud de la barra más el cilindro. Esa sería la distancia. Y en la tabla se lee que un eje que le pasa por el centro de masa del cilindro, así por todo el eje del cilindro, es un medio del m por r cuadrado, masa del cilindro por su radio. Y la distancia, como les dije, es la longitud de la barra más el radio. La longitud de la barra dijimos que era 2 y el radio es 0,5. 2 hasta el centro sería 2,5. ¿Okay? Y aquí está la masa del cilindro para poderlo hallar con respecto al eje Y. Y la masa puntual sí es muy facilita. La masa puntual por la distancia al eje, la más corta, ¿no? Siempre es la distancia más corta, es decir, la perpendicular. La longitud más 2 veces el radio, ¿ok? Porque está encima del cilindro. La masa puntual por la longitud de la barra más el diámetro. En este caso sería 2 más 1, 3. Y esto sería el momento de inercia de todo ese cuerpo rígido con respecto al eje Y, la suma de los tres. ¿Ok? El momento de inercia. El momento de inercia con respecto al eje X tenemos que mirar por dónde les pasa. Entonces, fíjense. En la barra X es un eje que está saliendo de sus pantallas. Le pasa igualito que con el eje Y. Entonces, es la misma, ¿ves? A la barra, ¿no? En el caso de la barra. Entonces, es lo mismo porque le pasa por el extremo y está aquí, ¿no? En el caso del cilindro, ese sí le pasa por el diámetro. Entonces aquí cambia el momento de inercia, o sea, es como que atraviesa el diámetro. ¿Ok? Entonces aquí sí es un cuarto de m por r cuadrado. Eso tienen que tener mucho cuidado, le pasa por el diámetro. Más, en este caso, un doceavo de m por l cuadrado. Todo esto lo leen en la tabla, ¿no? La masa del cilindro, el radio del cilindro, la longitud del cilindro. Y la distancia, pues sí, en este caso es la misma, que es 2,5. La masa del cilindro por 2,5, porque el eje X está acá abajo, no le pasa por el centro de masa. Ahora bien, aquí, en este caso, la barra puntual, la masa puntual, ¿ok? Aquí está. Y la suma de las tres es el momento de inercia con respecto al eje X. Masa por distancia al cuadrado, 38,117. Y el eje Z, fíjense que en este caso sí cambia, ¿no? En este caso el eje Z le pasa, si miramos la figura original, el eje Z está pasando por el centro de la barra. Entonces, esta barrita no tiene momento de inercia. ¿Por qué? Porque es tan delgadita que el radio se hace cero, ¿eh? Entonces no hay momento de inercia con respecto al eje Z de la barra. Y la masa puntual tampoco tiene porque no hay distancia de donde está ella al eje Z. El único que tiene momento de inercia es el cilindro. Y le está pasando por el diámetro. ¿Ok? Le está pasando por el diámetro. Entonces un cuarto le pasa igual, en este caso por el diámetro, igual que el anterior, igual que este que vemos aquí. El eje X que también le pasa por el diámetro. Un cuarto de mr cuadrado más un doceavo de ml por l cuadrado. Y es 325. Aquí no podemos aplicar teorema de figura plana, porque no es una figura plana, porque es un cilindro acá. Si fuese barrita y masa puntual sola, sí de repente pudiéramos aplicar el teorema de la figura plana. No sé si hay dudas, Andrea. Por el momento no. ¿No? Bueno, estamos más claros, ¿no? Entonces, ahora lo que yo les decía, que cuál es mi preocupación en este parcial, que es uno de los que más vamos a usar de aquí en adelante, que es para hallar torque. Voy a ver primero el concepto de torque, ¿ok? A ver, voy a compartir esta diapositiva. Me avisa si la estás viendo. Sí, ahora sí se ve, profe. Ajá, muy bien. Entonces, fíjense. Acá, el concepto de torque. Torque es como
como es fuerza en traslación, fuerza es la que hace que un cuerpo se traslada, torque es la que hace que un cuerpo rota. Cuando usted abre una puerta, cuando usted abre un cuaderno, usted ve que ellos rotan. Entonces tiene esa fuerza, hay que aplicarla como en el extremo de la puerta, en el extremo del cuaderno, para que, por ejemplo, las hojas del cuaderno roten, ¿no? Y aquí se llama dinámica de rotación. Y hay un concepto que se llama momento angular, que esos son los dos que vamos a ver ahorita. Torque y momento angular. ¿Cómo hallamos torque? El torque lo hallamos R cruz F. Este sería el eje de rotación, ¿ve? Y entonces, y la fuerza no la aplicamos que pase por aquí por el eje de rotación, sino por un lado, como a la puerta, ¿eh? Mejor si es perpendicular. Entonces, R cruz F me da torque. ¿Ok? ¿Cómo podemos hallar torque? El torque lo podemos hallar por el producto cruz o por una matriz, donde R la colocamos en la segunda columna, F en la segunda fila, F en la tercera fila, aquí tenemos JK y aplicamos determinantes. ¿Ok? Eso es matemática. Lo podemos aplicar por el producto cruz, eso es producto cruz. O por el módulo de R, por el módulo de F, por el seno del ángulo. O también por el brazo de la fuerza, por la fuerza donde el brazo es la distancia más corta del eje de rotación al punto donde se está aplicando la fuerza. Entonces, R es el vector posición de la fuerza con respecto al eje de rotación. Y B, F, el vector fuerza, ¿no? Y se aplica el teorema de la mano derecha, como yo les decía, te decía, Andrea, en este caso, que es la que está conectada. Si yo abro un cuaderno, tengo que aplicar la fuerza en el extremo. No la puedo aplicar donde está el eje de rotación porque si no, no habría torque. Y para que él rote, ¿no? La aplicamos en el borde. Así hacemos con las puertas. Entonces, en este caso, o por ejemplo, cuando vamos a aflojar un tornillo, buscamos una llave cruz, una llave L, ¿ok? Para que ella tenga un brazo. Eso se llama lo que ya sería el brazo de la fuerza, ¿ves? Aplicamos acá, este es el eje de rotación y R sería esta distancia. R cruz F, ¿ok? Entonces aquí está, R cruz F. ¿Ok? R cruz F. Estos dibujos sí a veces más bien complican el asunto. Vamos a ver si aquí se entiende, ¿ves? Aquí está el eje de rotación, esta es la llave cruz, aquí tenemos la tuerca. Entonces aquí, y no vamos a aplicar la fuerza aquí donde está el eje de rotación, la aplicamos en el extremo. Mientras mayor brazo, mayor torque. Mayor R, aumenta el torque y lo podemos aflojar más rápido con la misma fuerza, ¿no? ¿Ves? Aquí tenemos cuando utilizamos también la llave, ¿cómo se llaman estas llaves? Para aflojar la de las bombonas de gas. ¿Ok? Allá lo que llaman la llave tubular. ¿Ok? R cruz F. Está el eje de rotación, R y F. ¿Okay? Aquí también, R y F. ¿Okay? Y cruz J, pues K. Entonces aquí aplicamos regla de mano derecha. ¿Qué es regla de mano derecha? Los 4 deditos de su mano, que está en el eje X, lo lleva hacia J y el pulgar da hacia Z. Entonces positivo. Pero en este caso, como la fuerza es negativa, entonces acá sería menos 24. ¿Okay? Y cruz JK más por menos menos, y aquí es menos 29,4. ¿Okay? R es la distancia más corta, el punto donde está aplicada la fuerza. Y la fuerza es esta verdecita. ¿Okay? 0,3 por menos 98 es menos 29,4K. Y cruz J, K positivo, más por menos menos 29,4. Aquí está la respuesta. ¿Okay? Así hallamos torque. Ahora bien, podemos aplicar también el módulo de R, el módulo del F, el ángulo que forman R y F, el seno de ese ángulo, y aplicamos la regla a la mano derecha. ¿Okay? R contra F, en este caso, Z. ¿Okay? Y aquí igual, ¿no? R contra F, en este caso, R contra F da menos Z.
¿Ok? Todo va a depender hacia dónde aplica el pulgar, la regla de la mano derecha. ¿Ok? ¿Eh? Aquí tenemos R contra F, acá, y aplicando la regla de la mano derecha, debería ser negativo, ¿no? Aquí, R contra F 29,4, pero esto es solamente como el módulo, sin el vector, ¿ok? Acá también, ¿ves? Módulo de R, módulo de F, el brazo de la fuerza. En este caso, ¿ves? Es el mismo ejercicio, pero siempre viéndolo desde distintos ángulos, ¿no? 29,4, aplicando regla de la mano derecha. Ahora bien, en este caso es menos 29,4, lo que yo le decía, porque va para allá. Este es el torque, va en menos z. Ahora bien, ¿cómo aplicamos la segunda ley de Newton para el cuerpo que rota? Hacemos la analogía, donde está fuerza colocamos torque, donde está donde está masa colocamos y donde está A colocamos alfa. La primera ley de Newton es igual. Si un cuerpo rígido por sí solo no puede cambiar su estado de movimiento angular, si está en reposo, permanece en reposo, a menos que venga el torque a cambiar su estado de movimiento. ¿Okay? En este caso, la segunda ley es sumatoria de fuerzas en traslación igual a masa por aceleración. Entonces, lo que yo les decía, donde está fuerza se coloca torque, donde está masa se coloca el momento de inercia y donde está A se coloca alfa. ¿Okay? En este caso, también sabemos que sumatoria de fuerza es igual a de P de T, como vimos allá ¿cómo se llama? En el segundo parcial, en el primer parcial, perdón. Entonces acá lo que les dije, donde está fuerza, colocamos torque, donde está masa, colocamos I, donde está A, se coloca alfa. ¿Okay? Pero hay que hacer la sumatoria de todos los torques, como hacemos también sumatoria de fuerza. Acá se buscan todas las fuerzas que hacen torque. En este caso, la fuerza y el peso son las que están haciendo torque. Las fuerzas que pasen por el eje de rotación, pues no estarían haciendo torque. A mayor brazo, por eso es que las llaves siempre son larguitas, a mayor brazo, mayor torque, ¿no? Entonces se aplica el momento de inercia con respecto a donde está rotando ese cuerpo rígido, ¿eh? Si rota con respecto a Z, sería I sub Z. Sumatoria de torque externo, I sub Z por alfa. Bien. Ajá, dime, André. Profe, en estos casos se llegaría a aplicar fuerza, o sea, se llegaría a hacer el estudio de fuerzas como el roce o la normal. Ajá, siempre hay que hacer diagramas de cuerpo libre, obligatoriamente, para ver cuáles están haciendo torque. Ya vamos a ver un ejercicio. O sea, tú haces diagrama, ¿ves? El diagrama, porque aquí es un cuerpo rígido. Tú haces todo el diagrama, pero tienes que mirar cuáles están haciendo torque. Por ejemplo, mira, aquí el eje de rotación es el punto O, ¿verdad? ¿El peso pasa por O? No, entonces el peso sí está haciendo torque. ¿Ves? ¿La fuerza F esta verde pasa por O? No, entonces esta fuerza sí está haciendo torque. Por eso es que la llamo el torque de mg y el torque de la fuerza, que ya lo habíamos hallado antes. ¿Ves? Y de esta forma hallamos todos los torques, el torque neto. Si hubiese aquí fuerza de roce, pero habría que ver, o normal, pero habría que ver. Vamos a ver si por aquí hay un ejercicio. No, no tengo aquí ejercicios de esto. Pero no sé si me expliqué. Hay que hacer diagramas de cuerpo libre. Claro, sí, entiendo. Ajá. Vamos a ver si aquí en este, a ver, este otro ejercicio. A compartir otro ejercicio. Ah, ¿lo estás viendo? Sí, Ajá. pero lo que ahorita es lo del martillo. ¿Cuál estás viendo? El que vimos hace rato. Sí. Ajá, pero ahora mira, ¿ves esa amarilla? La flecha Ujú. amarilla. Esa es la fuerza. Y mire dónde está aplicada. ¿Ves? Está aplicada donde une la barra con el cilindro. Y está en la dirección de X. ¿Ves? Entonces, en este caso me están preguntando cuál es el torque de esa fuerza. ¿Sí me explico? Sí, ¿Con respecto a quién? Con respecto a, en este caso, a este punto O. Entonces me dicen que la fuerza es menos 10i, es decir, está en la dirección de X, es decir, está entrando a su pantalla,
pero negativo. Entonces, ¿cuál sería el brazo? El brazo sería la longitud de la barra, ¿ves? Entonces, para hallar el torque de esa fuerza hay que hacer R cruz F. ¿Cómo hacemos? Entonces, aquí, R cruz F. ¿Dónde está aplicada la fuerza? En 0 en I, 0, perdón, este es el eje Z, sí. 0 en Y, porque no está desplazada en Y, pero está en Z, ¿verdad? Y es la longitud de la barra. La longitud de la barra es 2I, 2, perdón. Entonces sería 2K. Vamos a ver. Efectivamente, 0I, 0J, 2K. Y la fuerza menos 10I porque solamente está en el eje I. K cruz I, entonces tenemos que llevar la regla a la mano derecha. K. K está vertical hacia arriba. Ponemos los deditos, 4 dedos en la línea azul. Lo llevamos contra I que está saliendo del cuaderno. Entonces da J positivo. ¿Ok? Por el menos que está aquí, sería menos. 2, ¿ok? Por 10, 20. Más por menos menos. K cruz I sería J positivo. Sería menos 20J. Lo podemos hacer así o por determinantes. No sé si me expliqué. El eje de rotación en este caso está en 0, ¿ves? La fuerza está aplicada aquí arriba y sabemos que es negativa en X. Entonces la fuerza se coloca acá, menos 10I. El R, el brazo, sería esta línea azul del eje de rotación al punto donde está aplicada la fuerza. Está en Z, 0I, 0J, 2K. K cruz I, J. 2 por menos 2. 10 menos 20. Menos 20J y ese sería el torque. Ahora, ¿qué significa esto que el torque esté en J? Que va a rotar alrededor del eje Y. Si esa fuese la única fuerza que estuviera actuando sobre ese cuerpo rígido y me pidieran alfa, yo tendría que utilizar ¿cuál momento de inercia? Como el torque está en J, tengo que trabajar con el momento de inercia con respecto al eje Y. No sé si me expliqué. ¿Cómo determina que es menos 20J? O sea, la J esa... La J significa que el torque está en Y. Acuérdese que si da en I, ¿está en qué? En X. Si está en Ujú. J, está en Y. Si está en K, está en Z, ¿verdad? Pero el torque me dio fue en J. El torque me dio fue en J. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que trabajar con el momento de inercia con respecto al eje Y. ¿Ves? Ok. ¿Ves? ¿Para qué me sirve eso? Ya te voy a decir para qué sirve. Ya te voy a decir para qué sirve. A ver, aquí. A ver, mira. Carpeta. A ver, estás viendo este problema, ¿verdad? ¿Lo estás viendo? El nuevo que compartí. ¿Sí lo estás viendo, Andrés? Sí. Ajá. Uf, ¿qué pasó aquí? Ajá. Entonces, fíjate, este cuerpo rígido está formado por un cilindro, por una barra, por una esfera y por otra esfera, seguramente. Entonces, a mí me piden, casi siempre me piden, los momentos de inercia con respecto a los ejes, ¿verdad? Entonces me piden, por ejemplo, aquí si fuesen más puntuales, y aquí es cilindro, esfera y esfera. Momento de inercia con respecto al eje X, al eje Y y al eje Z. Hay que analizar todo el ejercicio. Pero después, pues seguramente me van a decir, oh, vamos a ver este otro, ajá. Si se considera el torque de la fuerza FB, hay una fuerza aplicada, 5I, 0J, 0K, y me dicen dónde está aplicada, ¿ves? Está aplicada en el punto A, está aquí. Entonces yo tengo que hallar R cruz F, que era lo que te estaba contando. Entonces, si me piden alfa, yo tengo que considerar el momento de inercia con respecto al eje donde ya me da el torque. En este caso aquí se ve claramente que está el R, está en Y. La fuerza está en X, entonces va a rotar con respecto al eje Z. Es decir, el torque te debe dar en K.
Si el torque me debe dar en K, para yo hallar alfa, tengo que hallar el momento de inercia con respecto al eje Z. No sé si me expliqué. Este es muy parecido al martillo. Sí, profe. Ujú. A ver, Andrea, como tú eres la que entra a la clase, tú puedes resolver este ejercicio. Si resuelves este ejercicio, me lo montas, yo podría darte 5 puntos adicionales solo en este ejercicio, ¿no? Y tú me recuerdas, porque fuiste y me anota la clase del 31. Porque yo puedo dar al que entra a la clase, le puedo dar 5 puntos más. ¿Mm? Ok, profe. Me haces me lo compartimos y después, bueno, se lo mostramos a los compañeros si les interesa. Tienes que resolver todo, porque eso es todo lo que le está diciendo. Los momentos de inercia de todos los ejes. Después hallar el torque y después hallar alfa. Un ejercicio como esto siempre sale en el examen. ¿Ok? Ok. Bien. Entonces, esto es parte de lo que yo les hablaba del tema 10. ¿Ven? El tema 10. Este que estamos viendo acá. Que tendríamos que hallar torque. Pero hay otro concepto que es importante que quiero adelantarlo acá, que es el de momento cinético. Ah, no, aquí ya no está. Es en el siguiente tema, ya no es en tema 10, sino en tema 11. Vamos a ver. Sí, tema 11. Tema 10. Tema resuelto. Ajá. No, tema 11. Vamos a, por lo menos, a dar un rechacito de esto. Ok. Fíjense que acá tenemos lo que yo les decía, aquí se necesita saber hallar torque para poder aplicar las leyes de Newton. Saber hallar el momento de inercia para poder hallar el momento cinético. ¿Qué es momento cinético? Cuando hacemos sumatoria de torques, también podemos decir que es sumatoria de torque es dl a dt. ¿Okay? dl a dt. Entonces, ¿qué significa eso? Que el momento cinético va a cambiar con respecto al tiempo y eso va a ser el torque. Y podemos hallar L, que es el momento cinético de traslación y de rotación. ¿Ok? Puede suceder que los torques externos sean cero o diferentes de cero. Si son cero, alfa vale cero. ¿Ok? Si es diferente de cero, pues alfa es diferente de cero. Pero lo importante acá es cómo hallar L, cómo hallar el momento cinético. Es R cruz P. Esta es la ecuación de momento cinético. R cruz P es como torque. ¿Quién es P? Masa por velocidad, que es la cantidad de movimiento. ¿Quién es R? La distancia que va a ver el brazo desde donde está el eje de rotación hasta donde está la partícula con su respectiva velocidad. Aquí lo tenemos. R cruz P. Esta partícula viene con velocidad para abajo, R contra P. ¿Ok? Masa por velocidad P y así hallamos. Aquí tenemos también otro ejemplo. Si P va para acá, del eje de rotación hasta donde está P y así hallamos R cruz P. Lo podemos hacer igual que el torque por matrices o directamente I, J y K. ¿Okay? Aquí tenemos P es masa por velocidad. R en este caso es menos 1,5, así hallamos el momento cinético, R cruz P. Pero R cruz P puede hallarse en traslación y en rotación. ¿Okay? Puede ser en rotación, J cruz I es menos K, por regla de mano derecha. Los 4 dedos de su mano, J contra X, da el pulgar para adentro, entonces es menos K. Por el menos de este sería 4,5K. ¿Okay? Entonces, así hallamos, y también existe momento cinético para traslación, ¿no? Así como tenemos para rotación, para R cruz P, aquí hay otro ejemplo. ¿Cómo hacemos para hallarlo cuando un cuerpo rota? ¿Okay? ¿Cómo hacemos para cuando el cuerpo está rotando y solamente tenemos omega? Entonces lo hallamos por, aquí ejemplo de rotación. Aquí lo hallamos por cuando el cuerpo está rotando y por omega. Esto es como una demostración. Y por omega. Si el cuerpo está rotando y tenemos omega, entonces se halla por y por omega.
Lo podemos hacer R cruz P o I por omega. En rotación es I por omega. En traslación es R cruz P. Ahora bien, si el cuerpo rota y se traslada a la vez, puede suceder como en rodadura, un cuerpo que como las ruedas de los carros, rota y se traslada, tiene rotación y tiene traslación. Entonces, I por omega y R cruz P. Le sumamos las dos en el momento cinético. O podemos tener un sistema donde tienen varios cuerpos y hay cuerpos que rotan aparte y cuerpos que se trasladan. En todos los casos, nosotros podemos aplicar que torque, o sumatoria de torques externos, es igual a dl de t, que es la analogía que yo les decía. En el primer parcial vimos sumatoria de fuerzas de P de T, en este parcial es sumatoria de torque igual a dl de t. ¿Okay? Y en este caso, si es un sistema, yo puedo hallar los L de rotación y los L de traslación. De todas maneras, esto es un poquito más complicado, ¿no? Puede ser cero, puede ser que no sea cero, después podemos ver un ejercicio. Pero yo sí quería que por lo menos supieran cómo hallar el L, que es el momento cinética. En rotación, I por omega, en traslación, R cruz P. Y son los tres conceptos, ¿no?, importantes de clave: momento de inercia, torque y ahora momento cinético, que va a depender si el cuerpo rota o se traslada. No sé si hay preguntas, tienes que estudiar. ¿Alguna duda? A ver, Andrea. Por el momento no. Ajá, entonces vamos a quedar, Andrea. Tú vas a resolver el problema que te dije, ¿no? El segundo de los propuestos. Ujú. Y mañana, si entran, yo hago otro pequeño repaso a los que entran de esto y llegamos hasta aquí. Y el martes de la próxima semana voy lo que falta del tercer parcial, que es esto, ¿no? Esto que estamos viendo aquí. Cómo aplicar sumatoria de torque externo a dl de t para los ejercicios donde es diferente de cero, y también vamos a hacer un ejercicio donde es igual a cero. Entonces nos queda el tercer parcial, la clase de mañana, que es como un repaso, y la clase del próximo martes. Y viernes y sábado también de la próxima semana, para aclarar dudas. ¿Parece? Ok, profe. Bueno, voy a parar la grabación. Yo de todas maneras la pongo en el aula. Dejó de grabar. A mí me sale que está grabando. ¿Será que está grabando? A ver. No se me recuerda en audio.